Em, Nos toca revisar entonces el trabajo de esta autora llamada Hannah Arendt, que ya la hemos visto en las clases anteriores. Y en este caso nos vamos a referir particularmente a su texto La condición humana, ¿sí? Donde ya las preguntas de la autora no van vinculadas particularmente con el fenómeno totalitario, como ocurrió con el texto anterior que revisamos de ella, sino que en este caso las preguntas de la autora van centradas específicamente en tratar de descubrir qué es la política. O, como yo les había dicho previamente, ¿sí? En esta pregunta, finalmente, después de la experiencia totalitaria, ¿podemos pensar la política de forma independiente de la dominación? ¿O la política es dominación y el totalitarismo es una forma de política? Sí, esta es una pregunta muy, muy importante que la autora trata de responder a lo largo de toda la lectura para poder comprender si finalmente es un mundo posible de relaciones humanas, si podemos generar un mundo de relaciones humanas de forma independiente de la dominación, o si simplemente estamos condenados a constantemente volver a repetir la historia y constantemente volver a caer en el acto de dominación de una comunidad por sobre otra o de un individuo por sobre otro. ¿Sí? Y en un nivel de dominación como el que revisamos en las clases anteriores, donde hablamos de dominación total, dominación completa y absoluta, que es el equivalente a hablar de deshumanización de una comunidad de individuos. ¿Sí? Entonces, finalmente, las posibilidades acá son dos. O continuaremos constantemente deshumanizando a los demás individuos, o existe la posibilidad de pensar en un mundo donde la política no sea dominación, sino donde la política sea un espacio de libertad. ¿Sí? Bien, esas son las preguntas entonces que vamos a tratar de responder. Les hago un spoiler de inmediato, ¿sí? La autora considera que efectivamente podemos pensar y debemos, de hecho, pensar la política en forma diferenciada de la dominación. Así que al menos le planteo que llegamos a algunas conclusiones positivas respecto a esta reflexión. ¿Sí? Bien, miren, eh, lo primero que tenemos que entender acá, ¿sí? Es que la autora hace una distinción entre dos dimensiones en las cuales nos movemos los seres humanos, o sí, lo que ella va a denominar también dos formas de vida, que era la forma en que se pensaba o se denominaban estas actividades en la Grecia clásica. Para la autora, poder realmente reflexionar respecto a la política, ella se remite, eh, como ya finalmente todas las ideas que venían con la modernidad respecto a lo que era la política, todas las ideas que ella tenía de autores cercanos o todas las experiencias cercanas que trataban de pensar la política, ¿sí? Finalmente redundaron en el totalitarismo. Entonces ella descarta la posibilidad de comenzar su reflexión desde esta perspectiva, sino que se remite a algo mucho más antiguo, ¿sí? Que según ella le puede eh, ayudar mucho más a comprender finalmente lo que es la política. Y por lo mismo retoma las ideas de los clásicos. Retoma, por ejemplo, las ideas de Aristóteles, que lo repite bastante en su texto. ¿Sí? Repite mucho las ideas de los clásicos y de los antiguos. Incluso habla de repente o escribe en griego clásico. ¿Sí? Siguiendo todas estas ideas clásicas de la Grecia clásica, Arendt hace una distinción entre dos formas de vida. ¿Sí? Lo que se va a llamar la vida activa y la vida contemplativa. La vida activa es la vida que realizamos los seres humanos, donde hacemos todas las actividades que necesitamos en contacto con otras personas. La vida activa, compañeros, se realiza siempre eh, en forma colectiva. Necesitamos de los otros para poder realizarla. ¿Sí? En cambio, la vida contemplativa, para darles un ejemplo, para que ustedes lo puedan pensar cómo funciona la vida contemplativa, es la vida del monje, la vida del filósofo solitario ermitaño, que está constantemente pensando, escapando de la situación en particular, observando las situaciones desde lejos, ¿sí? Para poder analizarla. Y por lo mismo, la vida contemplativa es una vida de constante análisis, en cambio la vida activa es una vida de quehaceres, en contacto con las demás personas, ¿sí?
Es importante establecer la diferencia porque durante milenios, de hecho, plantea también la misma autora, se ha creído que la vida contemplativa, que esta vida del pensar, exclusivamente del pensar, esta vida del observar, de analizar, la vida del filósofo, ¿sí? La vida del científico como separado realmente del experimento mismo, la vida constantemente de la reflexión, se ha considerado esta forma de vida, la vida contemplativa, como una forma de vida jerárquicamente superior a la vida activa, ¿sí? La vida activa es una vida de preocupaciones, es una vida de quehaceres constantes y por lo mismo se ha subvalorado respecto a la vida contemplativa, ¿sí? La vida contemplativa es la vida que vamos a denominar teorética, es la vida propia de los dioses, ¿sí? Los dioses que vivían en el Olimpo y que se dedicaban a observar desde el Olimpo qué es lo que estaban haciendo los seres humanos acá abajo, miraban, analizaban, ¿sí? Y por lo mismo será considerado como una forma de vida incluso perfecta, ¿sí? Esta idea se traslada con el tiempo, muta, con el paso de los años, cuando también durante el medioevo se retoman las ideas clásicas de los autores clásicos, ¿sí? Y finalmente lo que ocurre es que la vida contemplativa se supravalora, es decir, es considerada como excesivamente valiosa respecto a lo que es la vida activa, que es la vida de los quehaceres constantes, ¿sí? Eh, bueno, lo que Aren pretende en este caso es poner al mismo nivel la vida activa y la vida contemplativa y de hecho establecer o acabar con la jerarquía de la vida contemplativa por sobre la vida activa, así como también de quitar la posibilidad de que la vida contemplativa se plantee como una forma de vida que debe conducir la vida activa. No sé si me pueden seguir con esto. La vida contemplativa es una forma de vida que trata de analizar todo y sobre todo de descubrir la verdad tras las cosas. Sí, es una vida de reflexión y de análisis, y en ese análisis está en constante búsqueda de la verdad. En cambio, la vida activa es una vida de quehaceres puros. Es una vida donde realmente el reflexionar respecto de la verdad no tiene mucho sentido, sino que lo que ocurre en este fenómeno llamado vida activa es el mundo de la apariencia y el quehacer constante. Por lo mismo, la verdad en este espacio no tiene mucho sentido. ¿Sí? Más adelante ojalá que se entienda un poquitín mejor y si no, de verdad pregúntenme en la videoconferencia, en la clase que tenemos programada para el jueves, porque es importante establecer esta diferencia, ¿sí? Cómo la vida contemplativa es una vida que busca la verdad y cómo la vida activa es una vida que funciona en torno a la apariencia y al cambio constante. Por lo mismo, la verdad no tiene espacio en la vida activa, ¿sí? Eso les anticipo. A ver si se aclara un poquito más esto a medida que voy avanzando con el video. ¿Bien? Ahora, en la diapositiva que sigue, lo que vamos a hacer es desmenuzar en qué consiste esta vida activa, ¿sí? En qué consiste específicamente. Para Arendt tenemos que tener en cuenta que la vida activa está compuesta por una serie de actividades que realizamos los seres humanos, perdón, se me escapó un micromachismo. Em, la vida activa está compuesta por una serie de actividades que vamos realizando los seres humanos a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Y que Arendt clasifica, hace una suerte de taxonomía bien básica, clasifica en tres tipos de actividades, ¿sí? La primera actividad que realizamos es lo que vamos a denominar la labor, ¿sí? Que en la expresión labor lo que hacemos es reunir todas aquellas actividades que nosotros realizamos para la supervivencia, ¿sí? Es decir, porque vivimos y queremos continuar viviendo, es que realizamos constantemente labores. Cuando hablamos de labores, estamos hablando de todas las actividades que nos permiten sobrevivir. Por ejemplo, asearnos, ¿sí? Dormir, comer, abrigarnos, ¿sí? El cuidado incluso de las personas que son dependientes, de personas enfermas, de las personas, de los niños, de las guaguas incluso, ¿sí? Todo esto incluye labor, cualquier actividad que sea desarrollada para conseguir la supervivencia. ¿Por qué es que yo necesito laborar? Bueno, efectivamente porque vivo y porque quiero continuar viviendo. Por lo mismo, la condición que finalmente me impulsa a realizar este tipo de actividades es lo que vamos a llamar la vida. Vivo y quiero seguir viviendo. Por lo tanto, realizo labores. ¿Sí?
El segundo conjunto de actividades que realizamos los seres humanos, lo que vamos a denominar trabajo, ¿sí? El trabajo lo que va a ser el conjunto de actividades, ¿sí? Conjunto de actividades que los seres humanos desarrollamos, gracias a las cuales los seres humanos adaptamos el mundo agreste nuestro entorno y los adaptamos a nuestras propias necesidades, ¿sí? A ver, con esto voy a ponerles un ejemplo. Nosotros cuando nos movemos en el mundo, ustedes que están en este momento en sus casas quizás estén escuchando esto encima de una mesa, ¿sí? O un escritorio, o una mesa donde puedan afirmar el computador, en fin, ¿sí? O el teléfono. Eh, bueno, les cuento un secreto. Las mesas no crecen en los árboles, ¿sí? Para nosotros conseguir una mesa necesitamos trabajo. ¿Qué es lo que significa en este caso trabajo? Que yo lo que tengo en el mundo, lo que el mundo me entrega, son árboles, me entrega madera, ¿sí? La posibilidad de que yo tome ese árbol, lo transforme en láminas, ¿sí? Lo corte, haga todos los elementos habidos y por haber, todas las actividades habidas y por haber, para que ese árbol se transforme en una mesa. En eso consiste el trabajo, compañeras y compañeros. El trabajo es como yo adapto el mundo a mis necesidades, ¿sí? Por ejemplo, como yo el trigo que me entrega la naturaleza, el trigo lo puedo transformar en harina y la harina la puedo transformar en pan. ¿Sí? El cocinar involucra una forma de trabajo porque nos permite traspasar finalmente los elementos que vienen desde el mundo de algo crudo a algo cocido. ¿Sí? Y nosotros, nuestro cuerpo, no se puede comer el trigo crudo, sino que necesita cocerlo. Entonces, ese proceso de moler la harina y después de fabricar el pan es trabajo. ¿Por qué es trabajo? Porque nos permite este tránsito, ¿sí? Desde lo que el mundo nos entrega, que no está adaptado a nuestras necesidades, ¿sí? Y nos permite efectivamente adaptar este trigo a nuestras necesidades, ¿sí? La condición, finalmente, que nos estimula y nos mueve a trabajar todo el tiempo es el hecho de la mundanidad, que vivimos en un mundo en el cual nosotros no somos el hoyo del queque. No, no, no. Vivimos en un mundo que tenemos que adaptar constantemente a las necesidades que nosotros tenemos, ¿sí? Y este trabajo y esta forma de adaptar el mundo a nuestras necesidades, ¿sí? Funciona en colectivo siempre. No lo podemos desarrollar de forma alejada ni en solitario. Necesitamos de los otros para poder realizarlo, tal como la labor, ¿sí? Estas actividades siempre necesitamos desarrollarlas en colectivo. Ojalá que me sigan hasta acá, ¿sí? Primer conjunto de actividades de la vida activa, segundo conjunto de actividades de la vida activa y tercer conjunto de actividades de la vida activa, ¿sí? El tercer conjunto de actividades de la vida activa es lo que vamos a llamar acción, ¿sí? Las acciones, compañeras y compañeros, no son nada más ni nada menos que las actividades que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana, pero que no tienen nada que ver con la necesidad. Cuando nosotros hacemos labor o cuando nosotros hacemos trabajo, hacemos estas actividades porque necesitamos, finalmente, la necesidad humana, la necesidad de supervivencia es la que nos está moviendo todo el tiempo, de sobrevivir en términos muy básicos y en segundo lugar de adaptar el mundo a nuestras necesidades. Cuando estamos hablando de la acción, involucra actividades que no necesitamos hacer, pero sin embargo igual las estamos haciendo todo el tiempo, ¿sí? Y estas actividades son básicamente hacer cosas en forma pública, ¿sí? Y decir cosas en forma pública. Hasta este punto, hasta el momento de la labor y el trabajo, no es necesario que ambas actividades se realicen en términos públicos, ¿sí? Podemos hacerla perfectamente en la privacidad de nuestro hogar. Sin embargo, la acción, ¿sí? El hacer cosas y el decir cosas nos exige que estas cuestiones ocurran en un espacio público, en un espacio que sea visible, que lo que yo haga y lo que yo diga, las demás personas lo puedan observar, ¿sí? Que lo puedan escuchar y que por sobre todo
las demás personas posteriormente puedan recordar, puedan comentar, puedan criticar, puedan conocerme a partir de lo que yo he dicho y de lo que yo he hecho. ¿Sí? En eso consiste la acción que está describiendo Arendt, y en eso consiste lo que vamos a denominar la praxis, hacer cosas, y lo que vamos a denominar la lexis, decir cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva finalmente a realizar este tipo de actividades llamadas acción? ¿Sí? Es el hecho de que todos los seres humanos somos igualmente distintos, como aparece en el texto. ¿Sí? Es decir, los seres humanos somos efectivamente diferentes. Miren a los integrantes de su casa, salgan y miren por la ventana a las personas que van caminando por la calle y se van a dar cuenta que todos tienen gustos, gestos diferentes, ¿sí? Hablan de forma distinta, tienen expectativas de vida distintas, ¿sí? Bueno, los seres humanos efectivamente, cuando nosotros nos miramos, reconocemos que somos individuos cada uno diferentes, distintos, ¿sí? Pero sin embargo, cuando yo decido establecer una relación con una persona, cuando yo decido conversar, cuando yo decido observar, cuando yo decido vincularme socialmente con alguien, lo que está ocurriendo es que yo le estoy concediendo y nos estamos tratando, ambos o el grupo en el que estamos funcionando, nos estamos considerando con un cierto tipo de igualdad, de tal forma que cuando yo observo lo que hace el otro, me demoro un poco de tiempo, le dedico un poco de tiempo en interpretar lo que el otro está haciendo, escuchar lo que el otro está haciendo, contar la historia respecto de lo que el otro está haciendo. ¿Sí? Ese ejercicio de darle espacio, de darle tiempo, de darle visibilidad al otro, es lo que nos pone en una situación de simetría o de igualdad. Y por eso es que decimos que la pluralidad, ¿sí?, es la condición de ser distinto entre iguales o igualmente diferentes, que es exactamente lo mismo. Somos distintos, pero sin embargo, gracias a que establecemos conexiones, nexos mínimos, hablamos, decimos cosas, ¿sí?, podemos llegar a reconocernos como si fuésemos personas iguales. El concepto de natalidad o la condición de la natalidad es un poquito más complejo, ¿sí? Es un poquitito más complejo. Ya que lo que se refiere a la natalidad específicamente es a que cuando nosotros llegamos al mundo, nadie sabe, nadie sabe qué es lo que nosotros realmente vamos a hacer con nuestra vida o qué es lo que nosotros vamos a hacer más a futuro. Yo siempre lo ejemplifico, esta situación o la natalidad, la pongo como ejemplo con una canción de un cantante bien antiguo que se llama Pancho Puelma, que cantaba una canción que dice: será un ingeniero, dice el abuelo, un gran arquitecto sería perfecto. Si es un artista, qué horror, un bohemio, mejor una niña que cumpla sus sueños. Bien, lo que narra esta canción y por qué se las canto, y por qué se las pongo como ejemplo, es porque efectivamente aquí esta canción lo que cuenta es la historia de un niñe, sí, una niña, un niño, un niñe que está naciendo y que todas las personas que están en torno piensan en lo que esta persona podría llegar a ser a futuro, ¿sí? Pero nadie sabe con certeza qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, lo que ocurre es que somos una tremenda incógnita que nadie puede definir de forma completa y absoluta, porque nadie sabe con certeza en qué nos vamos a convertir. Esa es la natalidad, compañeras y compañeros. La natalidad consiste en el hecho de ser una incógnita. Y eso es lo que vamos a denominar como incluir la libertad en el mundo. Los seres humanos tenemos la posibilidad de la autoconstrucción, tenemos la posibilidad de siempre ir conformándonos a nosotros mismos y siempre ir modificando nuestra realidad, siempre ir modificando nuestros deseos, nuestros proyectos de vida, ¿sí? De esta forma, los seres humanos somos capaces de hacer cosas que son impensables, ¿sí? O también cosas que se pueden dar por supuestas, ¿sí? El punto es que nunca sabemos realmente en lo que nos vamos a convertir y nunca sabemos con certeza lo que vamos a hacer más adelante, ¿sí? Y eso, según Arendt, lo da nuestra condición de venir al mundo y ser una incógnita, ¿sí? Estas dos condiciones, el hecho de ser igualmente distintos, ¿sí?, y el hecho de ser un signo de interrogación cuando llegamos al mundo, nos otorga finalmente la posibilidad
nos empuja constantemente a la posibilidad de llegar a hacer estas actividades que Aren denomina acciones, que son a esas actividades que no realizamos por necesidad, que son estas actividades finalmente que nos permiten establecer lazos y vínculos entre los individuos, decir cosas y hacer cosas, y que este decir cosas y hacer cosas no sean cuestiones completas y absolutamente predecibles, ¿sí? Sino que de repente podemos hacer cosas sorprendentes, dignas del recuerdo, que pueden pasar a la historia, ¿sí? O también podemos seguir con nuestra vida cotidiana en otras circunstancias. Pero siempre está la posibilidad de que hagamos cosas sorprendentes, porque somos un signo de interrogación. Y además está siempre la posibilidad de poder conectarnos con otros individuos de forma pública, más allá de la necesidad. ¿Sí? No sé si me siguen. Si no, acuérdense cualquier duda en los comentarios y si no me preguntan en la clase. ¿Bien? La acción, que es esta actividad que estábamos viendo acá, que pertenece a la vida activa, este hacer y decir cosas, ¿sí? La acción efectivamente, ¿sí? Es lo que vamos a denominar las actividades políticas propiamente tales, ¿sí? El hacer y el decir cosas corresponden a las actividades políticas propiamente tales. La política, como la describe Aren, la acción, ¿sí? Estas actividades que se llaman hacer y decir cosas, no ocurren en ningún caso por la necesidad de la supervivencia, sino que definitivamente la acción corresponde al reino de la libertad, ¿sí? Al reino completo de la libertad, de la indeterminación, de la sorpresa, de la apertura a la sorpresa finalmente, ¿sí? Y por lo mismo, como estamos abiertos a la sorpresa y esa es la forma o la condición que nos hace relacionarnos y nos hace hacer cosas, ¿sí? Es que también la política tampoco se refiere al pensamiento, y esto es importante. La política, como es el reino de la libertad, compañeras y compañeros, en ningún caso se plantea como objetivo conocer la verdad. La política es puro dinamismo, constante actividad, constante relación humana, ¿sí? La política plantea la conexión entre personas, pero en ningún caso plantea, si seguimos las ideas del autor al menos, el hecho que nosotros vayamos a descubrir la verdad respecto al individuo que yo tengo enfrente. La política asume que yo no puedo reconocer la verdad del individuo que yo tengo enfrente, sino solamente puedo conocer lo que el individuo me está mostrando, ¿sí? Lo que el individuo pretende mostrarme, pero yo no puedo en ningún caso conocer lo que él lleva dentro de su cabeza o lo que lleva dentro de su emocionalidad y de su corazón, ¿sí? De repente me imagino que les ha pasado que están profundamente tristes, pero todo el mundo ahora dice que están bien, ¿sí? Bueno, las demás personas no tienen la capacidad de leer su cabeza, no tienen la capacidad de leer lo que pasa por su emocionalidad. Y eso es lo que está asumiendo la política finalmente. La política asume que hay una parte del ser humano, una dimensión del ser humano efectivamente, que no es puro conocimiento y que no se puede mover a partir del puro conocimiento, sino que se mueve en torno al mundo de la apariencia, de lo que el otro me está mostrando constantemente, de lo que el otro quiere que yo conozca de él, ¿sí? Y también de lo que yo voy a recordar respecto a lo que él está mostrando. Porque a veces las personas pretenden mostrarnos una cara, pretenden al menos mostrarnos una forma de ser, pretenden mostrarnos un cierto tipo de actividades, pero yo lo interpreto de una forma distinta, ¿sí? Yo lo interpreto de una forma completamente diferente. Y eso suele ocurrir. Y Arendt dice incluso que en el mundo de la política esto siempre va a ocurrir. Siempre va a ocurrir que yo voy a reinterpretar o incluso malinterpretar lo que el otro está diciendo o lo que el otro está haciendo. ¿Sí? Espero que me vayan siguiendo. Bueno, acción y discurso, que son las actividades que yo les presentaba en la lámina anterior, son las actividades políticas. ¿Sí? Eh, Son las actividades políticas específicamente por eso, porque nos mueven no hacia la verdad, nos mueven no desde la necesidad misma, sino que nos están moviendo hacia el reino de la libertad y del dinamismo puro, no de la verdad.
del dinamismo puro y constante. ¿Sí? Bien, eh, ¿por qué entonces separamos definitivamente, según esta definición, esta descripción que hace la autora, la política de la dominación? ¿Sí? Eh, Para la autora, al menos, la política, como ya les había comentado, es una forma de restablecer relaciones y vínculos entre los seres humanos. Si ustedes se dan cuenta, la política que nos está definiendo Arendt no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la noción de política que nosotros podemos mantener respecto, por ejemplo, al Congreso o a la moneda o a las formas de gobierno, en fin. ¿Sí? La política se hace en relaciones y en contactos pequeños entre seres humanos. Para que ustedes se imaginen cómo funciona la política, imagínense su asamblea de carrera. ¿Sí? ¿Cómo funciona la asamblea de carrera? Las asambleas de carrera normalmente son un poco caóticas. ¿Sí? Y la política tiene las mismas características que la asamblea de carrera. Piensen que de repente se hace una tabla con temas que se tratan de conducir, pero finalmente las palabras se van dando, los compañeros y las compañeras van levantando la mano todo el tiempo, ¿sí? Y el foco de la reunión siempre se va por la tangente, siempre nos vamos perdiendo constantemente en el foco y las personas que dirigen la reunión de repente tratan de volver al foco, pero el compañero o la compañera levanta la mano y nuevamente nos perdemos, ¿sí? En la búsqueda y nos perdemos en las opiniones y nos perdemos en las ideas que ellos van presentando, ¿sí? Y al mismo tiempo que nos vamos perdiendo y vamos un poco divagando en esta asamblea, también vamos conociendo a nuevas personas, ¿sí? Un compañero, una compañera que levanta la mano y que nosotros decimos, oh, qué interesante lo que dijo, y nos quedamos con esa idea en mente. Y después lo volvemos a ver por el pasillo y recordamos que esta era una persona muy interesante que dijo tal cosa en la reunión. O de repente una cuestión que una compañera o un compañero puede decir y que nos parece completamente fuera de lugar, muy desagradable, igual lo vamos a recordar. Lo vamos a recordar y cuando nos veamos de nuevo en el pasillo dando vueltas, vamos a decir, la idea que él presentó no me gustó para nada. ¿Sí? Bueno, esa capacidad de establecer todos esos lazos que yo les he descrito, el hecho de divagar, el hecho de conversar, el hecho de vernos las caras, el hecho incluso de opinar en contra de lo que una compañera o un compañero está diciendo, de opinar a favor respecto a lo que una compañera o un compañero está diciendo, el hecho de recordar lo que me gustó y lo que no me gustó que dijeron las personas que estaban presentes ahí. Toda esa dinámica nos representa las relaciones humanas. Las relaciones humanas son así, ¿sí? Son un poco caóticas. Cuando nos vinculamos de una forma política y nos vinculamos en términos de libertad, ocurre todo lo que ocurre y todo lo que le he descrito en una asamblea. ¿Sí? Todo eso pasa. ¿Sí? Eh, y no podemos tener un control, por mucho que pretendamos y por mucho que queramos tenerlo, no podemos tener un control completo de la conversación que se está dando ahí a cabo y tampoco podemos tener un control completo de lo que las personas van a creer o lo que las personas van a leer respecto a las opiniones que yo estoy emitiendo, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es que las relaciones humanas se plantean como caóticas particularmente y para Arendt es muy importante reconocer que la política nos está moviendo, nos permite vincularnos y relacionarnos en total libertad, pero que la política realmente no se puede conducir y no puede plantear la búsqueda de la verdad. Es fundamental, porque cuando yo trato de mezclar o de creer, ¿sí?, que lo que está ocurriendo en la asamblea de carrera es verdad efectivamente, o trato de descubrir la verdad respecto a lo que están pensando mis compañeros, cuando yo trato de controlar completa y absolutamente las ideas que se están presentando ahí, cuando yo las ideas que no están de acuerdo con lo que yo creo o con lo que yo digo, yo simplemente las callo, ¿sí? Las aparto, las hago silenciar, ¿sí? No solamente discutiendo y estando en disenso con lo que están diciendo, no, 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 sino yo digo, esto no puede ser así porque esto es mentira y esto es falso y fuera de acá. Silencio, no tienes espacio en la participación de esta comunidad. Cuando yo hago ese ejercicio, lo que estoy haciendo es un acto de dominación de las relaciones humanas finalmente. Estoy apartando a un grupo de personas como si fuesen iguales. Estoy diciendo que la verdad está en mis propias manos. No es un simple disenso en ese caso, es el silencio. Estoy condenando a un grupo humano al silencio. ¿Sí? El reino
de la política es un reino de la apariencia constante, de la opinión que yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, ¿sí? Del argumento, de hecho, más que de la opinión es del argumento. Yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo y tengo que decir por qué estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero lo que no puedo hacer es tratar de pensar que mis ideas son completas y absolutamente verdaderas y que las ideas de los demás individuos están completas y absolutamente equivocadas, ¿sí? Y tampoco puedo pretender tratar de descubrir y encontrar una única verdad que nos permita conducir nuestra vida y que nos permita conducirnos como colectivo. Cuando yo trato de descubrir una verdad que nos permita conducirnos como colectivo, estoy cayendo lentamente en la dominación. ¿Sí? Una idea que yo tengo o una idea que un grupo humano tiene, está tratando de condicionar completa y absolutamente las acciones de las demás personas, de los demás individuos. Y eso es una forma de dominación, ¿sí? Creer que existe una verdad y que a través de esa verdad yo me puedo conducir de forma completa y absoluta. Esa es la palabra, de forma completa y absoluta. En los totalitarismos ocurría así. Se construía una ideología y el mundo se leía completamente a partir de esa ideología y podíamos ver cuál era lo bueno, qué era lo malo, cuál era lo que era posible aspirar para el pueblo alemán, por ejemplo, en el caso de el nacionalismo, el totalitarismo nacional socialista, ¿sí? Qué era lo justo, qué era lo que el pueblo alemán necesitaba, cuál era la verdad y que se representaba a través de este espíritu de la alemanidad, ¿sí? Y cómo se necesitaba un espacio vital para conseguir que toda esta alemanidad, ¿sí? se presentara, existiera. ¿Sí? Esta es una forma de ver, el caso del totalitarismo nacional socialista, es una forma de ver cómo se trata de conducir el mundo político, que es caótico, son puras relaciones humanas a partir de solamente una idea fija respecto a la verdad. Lo mejor es lo mejor para el pueblo alemán. Esa sería la verdad mediante la cual se trata de conducir la dinámica política durante la Alemania Nacional Socialista y por lo tanto lo que se consigue es una dominación. ¿Sí? Es una dominación y no este espacio que se plantea que sería este espacio de libertad.